Discúlpame, Daniel, el micrófono está apagado. Vamos nuevamente, pastor. Listo. Usted me dirá. Sí, ya está, ya está, ya está. Listo. Bueno. Shalom y bendiciones, amados hermanos. El Eterno me les bendiga. Muy buenos días. Le damos gracias al Padre Todopoderoso por permitirnos estar el día de hoy con ustedes en un día más del estudio de Shabbat. Estamos en la escuela Cades, conceptos adecuados de las Escrituras, dándole gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite el día de hoy una vez más estudiar las Escrituras, estudiar la Parashá, y estamos en la Parashá número 14, Baerá, y vamos a entender conceptos de las Escrituras a través también de la gematría del título de la Parashá de esta semana. Soy su hermano, el ministro Daniel Romero, estudiantes de la escuela Cades. Vamos a entrar por un momento, amados hermanos. Me permite, pastor, hacer co-host. ¿Me permite, por favor? Se me dice cuando soy co-host para presentar las diapositivas. Listo, ahí estamos, amén. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos, mis amados hermanos. Bueno, como explicaba hace un momento, estamos en la Parashá Baerá, que es la Parashá número 14, y como estudiábamos del día de ayer, perdón, con la Mora Marlin, mirábamos el significado de esta Parashá, que titula Me mostré o me revelé. Ese es el título que tiene la Parashá Baerá, ya que nosotros estudiando los 54 estudios de Parashá a nivel de cada año, incluyendo las fiestas y también el rosco de, entendemos algo muy precioso de nuestro abacados. Entender de parte de él el significado y la revelación que trae cada estudio de la Parashá. Voy a estar llevando un tema que se llama un pacto de promesa. Esta semana el ROE Luis Graciano en la escuela CADES, donde muchos de nosotros nos preparamos en el entendimiento de las escrituras y la revelación que nos trae nuestro abacados a través de su palabra, el ROE nos trajo un título, que Yeshua es el mediador del pacto. Bajo este título del estudio, tomo el título para llevar el estudio de esta semana, y el tema que voy a estar llevando es un pacto de promesa. Damos gracias por el Ministerio Cades, conceptos adecuados de las escrituras, y este es su servidor, el hermano Daniel Romero. Todos conocemos que la parashá de esta semana es Baerá, que significa me mostré, como lo expliqué hace un poco, y está en el libro de Shemot, capítulo 6, verso 2 al capítulo 9, verso 35, y ya como le expliqué, libertad y pacto. ¿De dónde tomo el título? Ya lo expliqué hace un momento, pero también lo relaciono con lo que se expresa en el libro de Bereshit o Génesis, para los que recién por primera vez van a ver este video muy precioso. Bereshit es el nombre del primer libro de las escrituras o de la Biblia o de la Torá, como se nos tradujo como Génesis. Esto está en el capítulo 15, verso 12 al verso 18, cuando el Padre Eterno le da una promesa a nuestro pueblo, al cual saldría de los lomos de Abraham, que ellos entrarían como esclavos a una tierra a una tierra extraña, pero durante el tiempo que estarían exiliados ahí, luego él los traería a libertad y también los sacaría con mano poderosa, y siendo enriquecido este pueblo de parte de Jehová. Algo que tenemos que entender en esta semana, mis amados hermanos, es que la Parashá Shemot y la Parashá Baerá, que se relacionan hasta la parachá que entremos la semana que viene, vamos a ver cómo el Padre Todopoderoso liberta a un pueblo y cómo es enviado Moisés como un heraldo, como un mensajero para traer libertad al pueblo de Israel, y su hermano Aarón es el portavoz. También vamos a aprender un poquito por qué Moisés le dice a nuestro Padre Eterno que él no era elocuente. Otros traducen
que él era tartamudo, según varias traducciones que nosotros miramos. Por eso en esta escuela, CADES, que son conceptos adecuados, miramos esa parte que quizás muchos nosotros no hemos entendido y entramos al nivel de interpretación, al nivel SOC, para entender lo que realmente el Padre Eterno nos tiene para nuestras vidas. Entonces, nosotros miramos que el Padre Eterno le dice a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Pero ¿por qué el Padre Eterno le haría la tierra de Canaán? ¿Sería el territorio de Canaán tierra para Abraham? ¿O por qué le promete una tierra que no era de Abraham? Nosotros tenemos que entender algo. Cuando nos vamos a la parte de la historia, volviendo hacia los tiempos de Noah, miramos que cuando Noah reparte la tierra o se reparte la tierra para sus tres hijos, para Shem, Cam y Jafén, recordemos que Shem, como se encargó del sacerdocio, Cam pobló el territorio que le pertenecía a Shem, pero como Abraham es descendiente de Shem, el padre por justicia le entrega el territorio que le pertenecía a Abraham. Por eso lo llama de Ur de los Caldeos. A la edad de 75 años, dice que Abraham decide cruzar el territorio hacia Canaán, y es ahí donde se lo conoce a Abraham como el primer hebreo, o sea, aquel que cruza el territorio. Y nosotros tenemos que mirar algo ahí muy precioso. Y vamos a estarlo viendo en el día de hoy en Shemot capítulo 6, verso 2 y 3, en los dos atributos y el nombre de nuestro Creador, que se le revela a nuestro amado profeta Moshe Rabenu, como también nosotros lo conocemos en bendita memoria. Entonces, nosotros tenemos que comprender también la parte de la gematría del nombre de la parachá que se titula en esta semana Vaera. Ahora, tenemos que entender algo muy precioso, que cada consonante de nuestro alefato hebreo, que son 22 consonantes, tiene su valor numérico y su valor espiritual. Ahora, en lo que es el hebreo moderno, como muchos lo conocen en estos tiempos, el alefato, tiene un valor numérico, pero en el pictográfico tiene un valor espiritual. ¿Por qué? Porque la ale, que está representada por la cabeza de un buey, también su significado es, por ejemplo, mis amados hermanos, fuerza y liderazgo. Así también, por ejemplo, como la consonante men y la consonante nun, que están relacionadas en este estudio de Parachá. Por ejemplo, la men, que tiene por significado agua, y la nun, que es la semilla y es la vida, tiene una relación poderosa en este estudio de la Parachá Baerá. ¿Por qué? Porque un pueblo que estaba sumergido a esclavitud y muerte tomó vida cuando el Padre Eterno lo saca y lo liberta. Y cuando el pueblo de Israel entra, mis amados hermanos, hacia el territorio de Egipto, recordando las 70 familias, mis amados hermanos, que entran a Egipto, nosotros debemos entender algo muy precioso, que si esas 70 familias entraron rápido a la esclavitud, o cuántos años de esclavitud tuvo realmente nuestro pueblo. Ahora, Israel dentro de Egipto se forma como un pueblo, pero cuando sale de Egipto como un ejército, cuando llega a las faldas del monte Sinaí, el pueblo de Israel es constituido como una nación cuando se le da la constitución del reino de los cielos, o sea, la bendita Torá que se le transmite a Moisés para que diese al pueblo de Israel las instrucciones, los decretos y las leyes de nuestro Padre eterno. Por eso es muy necesario que aún nosotros entendamos el título de la parachá de la semana con la gematría, no entrando a la parte mística, sino entrando a la revelación, al Sog que el Padre nos da a nuestras vidas. Ahora, algo muy interesante, miremos esta parte de aquí. Vaerá es la porción número 14. La letra 14 de nuestro alefato hebreo es la consonante nun. Ahora, la consonante nun, mis amados hermanos, tiene la forma de una persona cuando está orando. Debe de saber que cuando una persona se conecta con el Padre eterno, comienza a tener una relación con aquel que dio vida desde cuando fue engendrado en el vientre de su madre. Ahora, la nun, como explicaba hace un momento, en el pictográfico, es como la forma de una semilla o un embrión, mis amados hermanos. Entonces, por eso nosotros debemos de saber que
Cada consonante tiene su significado espiritual. Por ejemplo, la nun es como la semilla activa que da vida y esperanza. Entonces, la letra nun es vida. Por lo tanto, necesitas directamente tener un nuevo nacimiento y también una conexión relacionada con Mashiach, siendo él el retoño y el vástago como es mostrado en la palabra a través de Yahweh. Ahora, si nosotros miramos algo sobre el Toldot de Yeshua, algo muy interesante de la letra Nun, que es la letra 14, como ya lo vengo explicando y lo voy a seguir diciendo, es el número de la porción de la letra de esta semana. Si nosotros miramos que la Nun es la letra 14, así también la porción de esta semana es la porción número 14. En ella encontramos también algo muy interesante, mis amados. Ahora, si nosotros miramos desde Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, encontramos la genealogía o el Toldot de Yeshua en hebreo, mis amados hermanos, como lo conocemos. Ahora, si leemos, amados hermanos, pasan 14 generaciones de encabezado, por ejemplo, de Abraham hasta David, y de David hasta la deportación a Babilonia, encontramos 14 generaciones. Estos nombres que encabezan las 14 generaciones tienen el valor gemátrico de 14, mis amados hermanos. Algo muy interesante. Mirando las 14 generaciones de Yeshua, en la primera oración, wow. En la primera, pastor, se me está paralizando la lacto. Voy a salir. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando con él. Padre eterno. Padre mío. Santo Padre. Vamos a ver. No sé qué le pasa a esta computadora, Padre mío. No se apaga rápido. Ahora sí. ¿Sí me escuchan, amados hermanos? Yo no sé si sí, te estamos escuchando. ¿Sí me escuchan, amados hermanos? Totalmente, sí. Shalom. Sí, te ¿Sí me escuchamos, escuchan? te escuchamos. Ya. Si no es que por un rato se me paralizó la lacto, Sí, Pastor Luis. a veces Amén. pasa eso, no se preocupe. Entonces, si nosotros mirando las 14 generaciones de Yeshua, en la primera oración encontramos 14 letras. Tenemos que mirar que no es coincidencia. Ahora, 14 corresponde a la letra Nun, que se alinea a la vida y está relacionada con la Men. Si nosotros miramos el vientre de una mujer cuando está en el estado de embarazo, se aparece a la consonante Men, que se relaciona con la consonante Nun. La Nun en el pictográfico es como mis amados hermanos, es como lo que nosotros conocemos, mis amados, que se me acabó de ir el hilo, mis amados hermanos, es como el embrión que entra en el vientre de una mujer para procrear la vida. Entonces, ¿quién es aquel que da vida? Según el libro de Berechí, capítulo 2, verso 7, dice que es Yahweh. Entonces, Yahweh es el proveedor de vida, recordando que Yahweh es Yeshua. Ahora, en la consonante, en la parachá Baera, que nosotros estamos estudiando esta semana, tenemos que saber que la consonante Baera está conformada por 4
consonantes, que es la Bab, Alec, Reg y Alec. Ahora, Bab corresponde al número 6, Alec al número 1, Re al número 200 y Alec nuevamente al número 1, que en valor de gematría es 208. Ahora, 208 es la gematría de la palabra faraón, recordando que en la parachá pasada y en esta parachá miramos al faraón y también en la parachá que viene. Ahora, también tiene el significado de ceñirse y equiparse. Israel necesitaba ceñirse y equiparse para salir de Egipto y de aquella esclavitud, enjambres, ser presionado, endurecer. Recordemos que Faraón, como estaba siendo presionado, él también endurecía su corazón. ¿Cuándo? Cuando le mentía a Moisés que orase para que se quitase la plaga que estaba cayendo sobre ellos. Entonces también miramos que la gematría de limpieza y pureza también, inclinarse, herir, derribar, pan de aflicción, recordando que nuestro pueblo cuando estuvo en Egipto comió el pan de qué, de la aflicción, mar, enfermo, Keter, corona. Recordemos que el Padre Eterno se entronó sobre Egipto cuando él afectó dos cosas muy principales sobre el pueblo de Misrayim. ¿Qué fue lo primero que el Padre Eterno afectó? Fue la economía, como se estudió el día de ayer. ¿Y qué más afectó? El culto a las deidades que habían en el pueblo de Egipto. Eso fue las primeras dos cosas que el Padre Eterno afectó sobre Misrayim. ¿Por qué? Porque primero necesitaba afectar la economía y el Nilo era como un dios. ¿Para quién? Para los egipcios. Segundo, el culto que se le daba a las divinidades, y a la orilla del río Nilo había un templo donde habían sacerdotes que sacrificaban a la diosa Hapi, y recordando que por orden de Baal y de Balaam y aconsejando al rey de Egipto, pidió que los niños de los hijos de Israel fuesen lanzados a donde, al Nilo, o sea, sacrificados a quién, a la diosa Hapi, que tenía su templo a las orillas del río Nilo. Eso lo encontramos, mis amados hermanos, en la Torá cuando nosotros estudiamos parte de la historia de la cultura de Egipto, y también, mis amados hermanos, cuando estudiamos la Torá y miramos también los libros de apoyo que nos ayudan a tener un poquito más de conocimiento. Ahora, según el Salmo 119, verso 160, dice que la suma de su palabra es verdad. Si nosotros miramos bajo el método de Mispar Catán, el 208, y hacemos la suma de 2 más 8, tenemos 10. 10 que corresponde a la consonante Yu. Ahora, Yu es la primera consonante con el que se forma el Shen Kadosh de nuestro Eterno. Ahora, si nosotros hacemos reducción al número 10, tenemos el valor de 1 que corresponde a la consonante Alec. Alec es la única consonante que está abierta por sus 4 puntas, recordando que así también estaba la tienda de nuestro patriarca Abraham abierta por 4 puntas. ¿Por qué causa, mis amados hermanos? Porque cuando pasaban los peregrinos por la tienda de Abraham, Abraham los recibía. ¿Y qué demostraba Abraham? El Ahabá. Por eso es que el nombre Ahabá comienza con la consonante Ale, que Ahabá es amor, emuná, fe, obediencia, emek y verdad. Cuando nosotros tenemos el amor, tenemos la fe, tenemos la obediencia y tenemos la verdad, entonces tenemos la luz, la or de Yeshua. Eso es lo que nosotros tenemos, mis amados hermanos, como Abraham, que mostraba el amor, la fe, la obediencia al Padre Eterno, tenía la verdad de la Torá. Entonces Abraham era una luz para aquellas personas que pasaban por la tienda de él, y cuando él les enseñaba de la Torá, cambiaba la dureza del corazón de las personas. Y cuando Abraham ponía sus tiendas a la entrada de cada pueblo, es ahí donde pasaban por la tienda de Abraham. Abraham los invitaba, los convidaba a una cena, les hablaba de la Torá, cambiaba el corazón de piedra, y ellos iban con un pensamiento diferente a las ciudades. Por eso es que nosotros tenemos que ser como la Alec, abiertos en las 4 puntas, teniendo amor, emuná, fe, obediencia, verdad y la luz del Mesías, mis amados. Ahora, si nosotros miramos el nombre y los dos atributos que se muestran en el estudio de esta parachá,
tenemos que mirar un tema muy importante. ¿Qué encontramos, mis amados hermanos, en los dos atributos y en el nombre del Creador? Vamos a ver. Primero, Elohim fue traducido como Dios, el Shaddai como el Todopoderoso, Yuhebahei como Yahweh. Ahora, ¿por qué expresa este texto de esta manera de Shemot capítulo 6, versos 2 y 3? Elohim volvió a hablar con Moisés y le dijo, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, o sea, que se traduce como el omnipotente o el todopoderoso o el todo suficiente. Yuhebahei no me di a conocer con ellos. Ahora, miremos algo muy importante. ¿Por qué se le revela a Moisés con dos atributos y con un nombre muy esencial para revelársele al pueblo de Israel? ¿Será que Israel no conocía el nombre del Creador? ¿Por qué Moisés le pide al Creador que le revele su nombre para él ir hacia el territorio de Misrayim y hablar en el nombre de Yuhebahei? Es lo primero que tenemos que saber. Primero, porque Elohim es el primer nombre que se utiliza como atributo en Génesis capítulo 1, verso 1, mis amados hermanos, hasta el verso 26. Debemos de saber que el Shaddai es el atributo que se utiliza, mis amados hermanos, como el proveedor, el sustentador, el protector de Israel. Y el nombre de Yuhebahei, que se utiliza también como un atributo, como el atributo de la misericordia. ¿Por qué? Porque Yahweh escuchó el clamor de su pueblo, vino, hizo misericordia, enviando a Moisés para liberar a los hijos de Israel. Nosotros debemos de saber que en todo el capítulo del libro de Bereshit, del capítulo 1, se utiliza, mis amados hermanos, el atributo de Elohim, o sea, aquel que rige con justicia, mis amados hermanos. Ahora, ¿por qué en el capítulo 2 ya no se utiliza directamente el atributo de Elohim, sino que se utiliza el atributo de Yuhebahei, porque Yuhebahei, mis amados hermanos, es el atributo de misericordia, y con misericordia se hizo a Adán, mis amados hermanos, cuando fue formado del polvo de la tierra, y también se le dio el mandamiento y se utiliza el atributo de justicia de Elohim. Entonces, se lo hizo con amor, pero también, mis amados hermanos, se le dio el atributo de justicia. ¿Para qué? Para que Adán obedeciese a los mandamientos del Creador. ¿Dónde se le dio mandamientos a Adán? Dentro del huerto del Edén, según lo que dice Bereshit, capítulo 2, verso 15. Y se le dijo a Adán, que de todo árbol él podía comer, menos del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que coma de él, ciertamente morirá. Entonces se le dieron mandamientos dentro del huerto del Edén a quien Adán. Y ahí se utiliza el nombre del Creador y se utiliza el atributo de justicia. Debemos de saber que Elohim iba a hacer juicio sobre Misrayim por lo que le hicieron los egipcios a nuestro pueblo de Israel. El Shaddai, el nombre del protector, aquel que sustentaría al pueblo durante el tiempo que iba a venir las plagas. Y mis amados hermanos, el nombre de Yuhebahei, aquel nombre que tiene misericordias. Ahora, parece que hubiera un grado de elevación en Moshe por cómo les estaba revelando su nombre y sus dos atributos, algo que no pasó con los tres patriarcas, ya que Moshe tiene el grato honor de conocer el segundo nombre de Yahweh que está en Shemot, capítulo 34, verso 14, mis amados hermanos. Ahora, ¿será que el pueblo de Israel no conocía el nombre del Creador? Es lo que nosotros debemos de saber. Cuando nosotros entramos a Bereshit, capítulo 12, verso 7, dice que Abraham dice que hizo sacrificio, o sea, levantó un altar e hizo sacrificio al nombre de Yuhebahei. ¿Cómo conocía el nombre, Abraham el nombre de Yuhebahei? Simple. Cuando nosotros lecturamos Bereshit, capítulo 4, si no me estoy equivocando, verso 26, dice que los descendientes de Adán en Seth comenzaron a invocar el nombre de Yuhebahei. Entonces el nombre se transmitió de generación en generación, de Adán a Seth, de Seth a Matusalén, de Matusalén a Noé, de Noé a sus tres hijos, o sea, a Can, Shem y Jafén. Y Shem lo transmitió a quien Abraham, porque Shem fue maestro de Torah, ¿de quién? De Abraham, de Isaac
y de Jacob. Entonces, el nombre fue transmitido. Abraham lo conocía por su nombre, pero dice que Yahweh se le reveló con el nombre de con el nombre de qué? De El Shaddai, aquel que lo protegería, lo sustentaría y lo bendeciría. Ahora, la gematría de Yahweh, nosotros tenemos que conocerla, mis amados hermanos, que la gematría de Yahweh es de 26. Por ejemplo, Yud 10, Hei 5, Bak 6 y Hei 5. Entonces tenemos que conocer, mis amados hermanos, que Moshe vivió justamente en la generación 26 de Adán. Quizás por aquello Moshe fue merecedor de recibir tanta revelación, ya que fue merecedor de recibir y transmitir la Torah. O sea, no se le dio solamente a conocer, sino que también se le dio la Torah para que Moisés transmitiera el mensaje del Creador a nuestro pueblo Israel. Ahora, si nosotros miramos la gematría del nombre de Moshe, nos da un total de 345. ¿Por qué? Porque 345 están formados por las consonantes Hei, Shin y Men. Hei 5, Shin 300, Men 40. Coincidencia que la gematría de El Shaddai es 345. 345 de la gematría de El Shaddai está formado por la consonante Alec, la consonante Lamek, la consonante Shin y la consonante Yud, que da un total de 345. De otro modo, podemos decir que Moshe obtuvo dos cosas muy importantes para él: de recibir la Torá y que él pudiera conocer no solo los atributos del Creador, sino también sus dos nombres directamente, como lo escribe literal el libro de Shemot. Ahora, ya entrando, mis amados hermanos, a la parashá de esta semana, solamente estaba mostrando un poquito de lo que significaba la gematría, el valor numérico y el valor espiritual, y lo que se alinea a la gematría de la parashá Vaera. Nosotros también debemos entender el pacto y la promesa que se le hizo a Abraham y a su generación. Por ejemplo, Shemot capítulo 6, versos 2 y 3. Elohim habló a Moshe y le dijo: yo soy Yahweh. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre esencial no me di a conocer a ellos. O sea, ¿cuál fue el nombre que se le reveló a Moisés? El nombre de Yud-He-Ba-Hei. En el estudio de la Torah de esta semana, o de la semana pasada, Elohim se le apareció a Moshe al pie del monte Sinaí, en una zarza ardiente, instruyéndolo para sacar a los israelitas de la esclavitud del faraón. Debido a que Moshe se percibió a sí mismo como lento para hablar, Elohim designó a su hermano Aarón para que fuese su portavoz. En esta parashá, Elohim le promete a Moshe que llevará a cabo 4 actos de redención, que primero los libraría a los israelitas de su sufrimiento en Egipto, los salvará de la esclavitud, los redimiría de su opresión con su brazo extendido y los tomará como mi propia nación, o sea, como a Israel. Estas 4 promesas se denominan las 4 expresiones de la redención y tradicionalmente se conmemora durante el Seder de Pesach, que es nuestra comida ritual que nosotros celebramos año a año. 4 copas de vino para cada uno de estos actos de liberación que se escriben en el libro de Shemot, capítulo 6, versos 6 al 7. Elohim usó las siguientes palabras en hebreo. Ahora, miremos esto, mis amados hermanos. Shemot capítulo 6, versos 6 al 7. Por lo tanto, dile a los hijos de Israel: yo soy Adonai, yo los libraré. Mire lo que dice: del trabajo gravoso de los Misrayim, los salvaré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y los tomaré a ustedes por mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy quien los librará de la tiranía de los misrayitas. 4 palabras que traen libertad de parte del Creador. Vamos a mirar. Es Oxi-Iti, Ixalti, Gaalti, Lacati, que significa libraré, salvaré, redimiré y tomaré. Las 4 copas de vino que se toman en el Seder de Pesach, originalmente de las 4 promesas dadas
por Hashem a Moisés en Shemot capítulo 6, versos 6 al 7. Sin embargo, si prestamos atención a la porción de la Torá que se lee en la sinagoga, en la Keilah, en la iglesia o en la asamblea donde usted se congrega, podemos notar que hay una gran y quinta promesa. ¿Cuál es esa quinta promesa? Es la que tenemos que nosotros saber. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y dice, y yo os libraré del trabajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabéis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué debajo de las tareas pesadas de los egipcios. Ahora, miremos algo. Shemot capítulo 6, verso 8. Y los tomaré, dice, y los tomaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os la daré por herencia. Mire cómo explica yo, Yahweh. Miremos que él mismo firma con su juramento y con su nombre que daría la tierra que le juró a nuestros tres patriarcas y también le daría a nuestros antepasados. Ahora, las primeras 4 promesas de liberación de la mano de los egipcios termina con esta frase: haré de ustedes mi pueblo. Al darle la Torá, esto cumplió en plenitud para los que recibieron esta promesa, la generación de los que salieron de Egipto. Pero la quinta promesa no se cumplió, ya que una generación entera pereció camino a Canaán, o sea, en el desierto. La respuesta a esta dificultad radica en que las primeras 4 promesas fueron dadas de forma incondicional, pero la quinta fue dada con la condición, así que sabrían que yo soy Yahweh, soy Elohim, y esta condición no se cumplió al aceptar el mal informe sobre la tierra traída por los espías. O sea, la quinta promesa no se cumplió por la causa que la generación que salió de Egipto se rebeldizó, no creyó, y también por hacer caso al mal informe que trajeron los espías. Recuérdese que ellos cuando fueron como príncipes, pero cuando regresaron como espías. Recordando lo que hizo Josué y Caleb, que ellos pusieron su emuná, que aunque estaban en la tierra de los gigantes, Yahweh los entregaría en sus manos, pero los 10 dicen que hicieron una mala información, que se creó como una leshon hará, o sea, dentro de ellos se creó un mal y transmitieron algo que hizo decaer aquel pueblo, y es ahí donde el Eterno no permite que esa generación que salió de Egipto entre a la tierra prometida, sino que la generación nueva es la que entraría, o sea, los de la edad de Josué hacia abajo. Ahora, entendamos algo. ¿Por qué si Caleb tenía 40 años, entró a la tierra prometida? Es lo que tenemos que entender. Si de la edad de Josué hacia abajo es que entraría. Pero ¿por qué entró Caleb? Simplemente porque él tuvo emuná y fue como un hombre valiente al decir que Yahweh los entregaría en sus manos. Eso hizo que Caleb, por la emuná que tenía, entrase a la tierra prometida. Durante el ceder, las personas judías sirven 5 copas, pero la quinta no se bebe. La llenamos con vino y luego al final de la cena la tiramos. Esta copa se llama la copa del Yahu, o sea, o de Elías, o la copa de la ira de Hashem. Eliyahu es el represor del Mesías, quien anuncia su venida, y la ira de Hashem es una alusión a la venida del Mashiach al final de los tiempos para redimir a su pueblo y castigar a las malvadas naciones. Elohim es el único que puede beber la copa de la ira, según lo que dice el libro de Revelaciones. En Mateo capítulo 28, verso 27 al 29 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Abba.
En realidad, el significado más profundo de esta copa está conectada con la primera venida del Mesías. Fue durante su primera venida que el Mesías bebería esta copa. La ira de Hashem debería caer sobre el que cargaría sobre sí mismo vuestros pecados y por tanto también vuestra muerte. Pues la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, es muerte. Yeshua conocía el significado de esta quinta copa y titubeó antes de tomarla. Ahora, Mateo capítulo 26, verso 39 dice esto. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo digas. Finalmente acepta beberlo. Al aceptar Jesús esta copa, nosotros recibiremos vida eterna. Él es el máximo proveedor de vida para todo ser humano que cree en el Elohim de los patriarcas, según lo que dice Colosenses, capítulo 1, verso 14 al 15. Mateo capítulo 26, verso 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué bebería Yeshua? Él, la copa del sufrimiento, la copa de la ira, o sea, cuando Yeshua toma esta copa, según lo que dice literalmente, es que él cargaría nuestros pecados. Él era el único que podía redimirnos del pecado que nosotros teníamos desde los días de Adán hasta aquellos días que nosotros, los que hemos reconocido a Yeshua como el único suficiente y salvador de nuestras vidas y hemos aceptado sus mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice, he aquí la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Elohim y el testimonio de Yeshua. Israel no estaba dispuesto a escuchar a Moisés. La inhumanidad del presente pesado sobre ellos, estaba despojados de todo ánimo y no tenían la energía para dirigir sus pensamientos hacia el futuro del cual Moisés deseaba hablarle. Estaban tan presionados por las exigencias del presente y tan agobiados por su trabajo que ni siquiera tuvieron la paciencia de escuchar calladamente lo que Moisés decía. Mire lo que dice el rabí Hirsch, explica de esta manera. Una vez más, Moisés se vio confrontado con su completa insuficiencia y junto cuando estaba dolido por esta experiencia que estaba pasando, Hashem lo convocó nuevamente para que fuera con su mensaje al faraón. Entra y di a faraón, el Melech de Misrayim, para que deje salir a los Ben Israel de su tierra. Debemos de saber que Moisés, como todo ser humano, cuando fue ante Faraón y llevó el mensaje y Faraón lo rechazó, cuando él se presenta en el nombre de Yuhebahei, dice que el faraón dijo, ¿y quién es Yahweh para que yo deje ir al pueblo de Israel? El libro de apoyo de Yasser dice que cuando Moisés se presentó, dice que Faraón no reconoció a Yahweh y preguntó a los príncipes de Egipto que quién era Yahweh y dice que los príncipes de Egipto hicieron burla del nombre del Creador. Y es aquí donde el faraón dice que manda a ver el libro de los dioses para ver si estaba inscrito el nombre de nuestro Abacados y dice que no se encontró inscrito por una sola razón, porque Yahweh no comparte su gloria con nadie. Entonces Yahweh demostraría que él estaba sobre todas las divinidades de Egipto. Y aunque Faraón no encontró el nombre de Yahweh para sujetarse, Yahweh le demostraría que él estaba sobre encima de todas las divinidades que habían en Egipto. En Shemot capítulo 6, verso 11 y 13 dice, ve a hablar a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de tu tierra. Moshe respondió a Hashem. Habló Moshe delante de Hashem diciendo, mira, los Ben Israel no me han escuchado. Así que, ¿cómo me escuchará Faraón, quien soy yo, incircunciso de labios? Es la pregunta que hace Moisés. Y ahora le pregunto yo a ustedes, ¿les gustaría escapar de su misión si Yahweh los enviaría? Y es lo que Moisés estaba excusándose ante Yahweh, porque muchas veces nosotros decimos, nadie nos va a escuchar, pero es diferente
al pensamiento de nosotros, a lo que piensa el Creador, que cuando nosotros pensamos que nadie nos va a recibir el mensaje, es ahí donde el Creador se manifiesta y abre los corazones de las personas para demostrar su gloria, que Él está entronado sobre toda familia, sobre toda nación, y muestra su gloria como la que mostró en Egipto. Hashem puso fin a toda la vacilación de Moisés. Tuvo primero que tomar conciencia de su ineficiencia para esta misión. Pero ahora, sin embargo, Hashem le dijo cómo y de qué manera. Ya no tienes que decir o deliberar si eres apto o no, solo tienes que obedecer. El rabino Is afirma: con esto comienza la verdadera historia de la redención. O sea, cuando Moisés fue en primera instancia y los hebreos lo rechazaron por la causa de que cuando él fue ante Faraón y Faraón puso una dura carga, en ese momento, cuando el Faraón le dice que ya no le lleven la paja a los hebreos, sino que los hebreos mismos debían ir al campo, esa parte de ahí trajo una falta de emuná, no solamente al pueblo, sino que también a Moisés, porque pensó Moisés que cuando él llegaría ante Faraón, Faraón se iba a sujetar a las palabras de Moisés, y es ahí que cada vez que él endurecía su corazón, Yahweh más se mostraba como el creador del universo en el pueblo de Misraim. En el libro de Shemot concuerda con toda la escritura en que Hashem no estaba creando una religión, sino que estaba reuniendo a su pueblo, su familia creada a su imagen para ser su propio pueblo. Moshe no era un ser divino o sobrenatural o un Dios, es lo que nosotros tenemos que ver y entender que cuando Yahweh le dice a Moisés que yo te haría como un Dios, tenemos que saber por qué causa lo está diciendo. Él era un ser humano, mis amados. Permaneció humano y nunca será nada más que un ser humano, según lo que dice el rabino Is. Cuando su semblante se había vuelto radiante al hablar con Hashem, cuando ya había bajado la Torá del Sinaí y ya había guiado milagrosamente al pueblo de Israel a través del desierto y había ganado para ellos victoria, Yahweh ordenó a Moisés que se presentara y presentara su genealogía y que afirmara así el hecho de que sucedió un día que Hashem habló con Moisés en la tierra de Misrayim y trajo libertad. O sea que Moisés tendría que transmitir al pueblo lo que suscitó en Misrayim. Por eso es que cuando nosotros estamos en la cena de Pesach, recordamos lo que Yahweh hizo en Egipto, y cuando decimos la oración, y no un ángel, sino Yahweh, y no esto, sino Yahweh, recordando a las generaciones futuras que fue Yahweh el que libertó a nuestro pueblo de la esclavitud que había en Egipto. Ahora, en Shemot capítulo 6, verso 28, y sucedió que el día que el Adón habló a Moisés en la tierra de Egipto, todos conocían a sus padres y abuelos, a sus tíos y tías, y a todos sus primos. Conocían a todos, su linaje y a todos sus parientes. Durante 80 años lo conocieron como un ser humano, o sea, a Moisés, sujeto a todas debilidades, preocupaciones y necesidades del hombre y de la mujer. Un hombre como todos los demás hombres entre los que habían nacido y crecido. Es importante no considerar a Moisés y Aarón como seres sobrenaturales. Por lo tanto, Moshe como Aarón eran humanos. Hashem los eligió para que fueran sus instrumentos en la realización de su gran obra importante. No debemos confundir a Moisés con el Mesías, con el Mashiach divino. El origen humano de Moshe está claramente establecido para entender que solo hay uno, que es la encarnación del Todopoderoso en la tierra. El Mesías o el Mashiach fue Yeshua, o sea, Yahweh mismo manifestado en Yeshua para traer la obra de redención. Así como Yahweh utilizó a Moisés para que librara al pueblo, así el mismo Padre se preparó un cuerpo para sí mismo, para tomar un nombre de libertador que se llamaría Yeshua y traería la redención de nuestros pecados. Moshe fue uno de los hombres más grandes que vivieron en la tierra y nosotros lo conocemos también
como Moshe Rabeno en bendita memoria, como instrumento y aprendizaje para nuestras vidas de conocer la Torá. O sea, Moisés fue aquel que recibió para transmitir la Torá, de conocer que la Torá viva se haría visible. Este es Yeshua, para que nosotros pudiéramos entender las revelaciones de las Escrituras. La porción que alcanzamos antes Hashem no estaba fuera del alcance de los seres humanos mortales, sino que hemos recibido la verdadera interpretación de las Escrituras por medio de Yeshua. La intención de Elohim era clara, hacer que su pueblo fuera libre de la esclavitud, según lo que dice Shemot capítulo 6, verso 13. Habló Hashem a Moisés y Aarón y le dijo, ordena para los Ben Israel y para Faraón, Mele de Misraim, de sacar a los Ben Israel fuera de la tierra de Misraim. A través de este verso vemos el mensaje que Hashem quería transmitir a Faraón. Sin embargo, no tenemos el mensaje de Moisés y Aarón para los israelitas. Dice el rabino Paskok, en el nombre del rabino Pliskin, que en el Talmud de Jerusalén, en el Tratado de Rosh Hashanah, capítulo 3, verso 5, si lo explico de esta manera, nos dice que Hashem ordenó a Moisés y a Aarón que les dijera a los hijos de Israel que prestaran atención a sus obligaciones de libertad a los esclavos en el año del jubileo. Esto significa que Moisés y Aarón compartieron con Israel algunas leyes sobre los esclavos. Que será, perdón, de esclavitud que dijo, recuerden sus sufrimientos por los días en que tendrán esclavos. Recordamos, amados, aquí que no podemos juzgar a la sociedad de hace 2000 años con la ética del siglo XXI. Debemos entender que las esclavitudes de lo que habla la Torá, aquí probablemente se traduce mejor como un sirviente, tratando en esa época los empleados eran considerados como esclavos. A primera vista parece difícil entender la necesidad de enseñar estas leyes cuando Israel todavía estaba esclavizado en Egipto, ya que las leyes del esclavo hebreo debían explicarse solo una vez que poseían esclavos después de entrar a la tierra de Israel. Entonces debemos de entender que Israel, cuando sale de Misraim durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, no podían tener esclavos. Cuando ellos iban a tener empleados, cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, se posesionarían sobre la tierra, tomarían empleados, pero ellos no harían como le hicieron a ellos en la tierra de Misraim. Por eso es que cuando Yeshua está con el fariseo, le dice, oíste que fue dicho a nuestros antepasados. O sea, la ley que dio Moisés al pueblo de Israel a través que se transmitió a los jueces para que ellos pudieran deliberar y pudieran traer las leyes al pueblo de Israel, que los esclavos no debían de ser maltratados. Yeshua le dice, oíste que fue dicho a vuestros antepasados, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os doy este mandamiento: amen a su prójimo como a sí mismo. O sea, esta es la de verdadera interpretación de la ley del esclavo, que no debían maltratarlos, sino que debían de amarlos como empleados y demostrar realmente que ellos cumplían las leyes que se les fue dado a ellos, donde en el tiempo que ellos estuvieron como peregrinos en el desierto. Cuando ellos entraban a Egipto, perdón, cuando ellos entraban a la tierra de Canaán y se posesionaban y tenían esclavos, es ahí que ellos debían de cumplir este mandamiento, pero con amor. ¿Hacia quién? Hacia sus empleados. Debemos entender algo muy importante nosotros, que muchas veces personas que tienen empleados y guardan el Shabbat no le permiten que su empleado guarde el Shabbat. Solamente dicen que el Shabbat es para ellos y no para los esclavos o no para el empleado. Por lo tanto, el empleado debe de trabajar en el Shabbat. Y déjeme decirle que no es así, porque la Escritura dice lo contrario. Mire lo que dice Shemot 22, capítulo 22, verso 21 al 23. Y al extranjero dice, no engañarás ni angustiarás, porque el extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto.
y ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirle y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. O sea, como ellos clamaron al Padre Eterno cuando estaban en la esclavitud y Yahweh les escuchó y los libertó, así también los esclavos de los hebreos, cuando clamasen al abacados para que le haga juicio sobre el mandamiento de los esclavos que había sido distorsionado en los días de Yeshua, entonces Yahweh les escucharía y exhortaría al pueblo de Israel. Shemot 23:9 dice, y no dice angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis como el alma del extranjero, ya que el extranjero fuiste en la tierra de Misrayim. No oprimir al extranjero, porque ustedes saben cómo se sienten los extranjeros. Pues fuiste extranjero en la tierra de Misrayim. Incluso el Shabbat tiene que ver concedido al servicio de los esclavos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de darle al empleado el día de Shabbat conforme dice el mandamiento. Mire lo que dice Devarim, capítulo 5, versos 12 al 15. Shomer el Ayón Shabbat, haciendo Kadosh como Hashem Elohim ordenó hacer a ustedes. 6 días laborarás y harás todo su trabajo, pero el séptimo día es Shabbat de Hashem Elohim. En él ustedes no harán ningún tipo de trabajo, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esclavo, ni tu esclava. Mire lo que está diciendo. Ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni otra clase de animales de cría, ni el extranjero que se está quedando dentro de las puertas de tu morada, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar, así como lo hacen ustedes. Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Misrayim, y Hashem Eloheinu los sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Hashem Eloheinu les ha ordenado shomer, o sea, hacer y guardar el día del Shabbat. En el capítulo 7 debemos entender algo muy extraño que hay aquí cuando habla Hashem a Moisés. Yo te he hecho un Elohim para Faraón y Aarón, tu hermano, será tu Nabín. Hay muchas interpretaciones aún dentro del cristianismo sobre este verso del capítulo 7. En hebreo dice, Vayomer Adonai, el Moshe, Reek, Netatija, Elohim, Nefaraón, Bejarón, Akika, Eje, Beijaj. Que traducido es, entonces el Eterno dijo a Moshe, mira, yo te he puesto como Señor. Esta es la mejor traducción que se puede decir, que Yahweh lo puso a Moisés como Señor para Faraón. Y mira lo que dice, y tu hermano Aarón será tu vocero. Vamos a entender un poquito, mis amados hermanos, esta parte de aquí, con una persona cuando ha sido delegada de un país. Acaba de pasar algo, parece que se desconectó mi hermano Daniel. Vamos a esperar unos minutos para que él se reconecte. Parece que el internet le falló. Esperemos unos minutos para ver si vuelve. Qué interesante la clase hasta ahora, ¿eh? Ya volvió mi hermano Daniel. ¿Está ahí, mi hermano? Perdóneme, Pastor Luis, amén. No se preocupe, yo sé. Lo que pasó fue que le voy a poner de nuevo para que usted pueda transmitir.
Amén, amén. Vamos nuevamente con que me hace cojo. Dame un minutito. Ya está ahí, mi amado. En el capítulo 7, como explicaba, comienza con un verso muy extraño. Habló Hashem a Moshe, yo te he hecho un Elohim para Faraón y Aarón tu hermano será tu Nabín. Eso es lo que muchas veces, aún en el cristianismo, se ha explicado mal y han entendido que Moisés era un Dios y su hermano Aarón era un profeta, pero tenemos que entender bajo la perspectiva y la mente hebrea, porque cuando estábamos en las ramificaciones teníamos una mente gregoriana, que todo lo tomábamos literalmente, pero cuando entramos al conocimiento de la escritura, bajo el concepto de nuestras raíces, entonces entendemos el verdadero significado porque comenzamos a escudriñar las escrituras conforme está escrito en sus contextos. Y como explicaba en antes, Shemot capítulo 7, verso 1, Bayomer Adonai el Moshe, Re'e, Nectatija Elohei, Le Faraón, Bejarón, Ajijá, y Ejec, Beyejab. Entonces el Eterno dijo a Moisés, mira, yo te he puesto como Señor para Faraón y tu hermano Aarón será tu vocero. Esta es la mejor traducción que se puede dar del capítulo 7, verso 1, que el Eterno lo pondría a Moisés como un señor, o sea que Moisés se enseñorearía sobre Faraón y debemos de saber por qué le ponen vocero a Moisés. Vamos a ver esta parte de aquí. Ahora miremos en el Strong, según lo que está en Reina de Valera, he mirado esta parte de aquí, y dijo Yahweh a Moisés, mira, te hice Elohim, o sea, Dios. Debemos de saber que la palabra Elohim significa juez. Eso también es lo que significa el nombre de Elohim, juez. También lo han traducido como dioses, pero hay una gran diferencia cuando ponen con la D mayúscula a D minúscula, que es algo muy diferente. Para Faraón y Aarón, tu hermano será tu profeta. Y es aquí donde muchos le dan la divinidad a Moisés, sabiendo que no es así, mis amados. Y es lo que nosotros tenemos que saber, que antes nosotros, como dijo Pablo, estábamos bajo los tiempos de la ignorancia, pero gracias al Padre se nos ha abierto la mentalidad y podemos comprender las escrituras de una manera diferente. Ahora, las palabras originales, perdón, en hebreo, en este verso, no queremos traducir dando la impresión de que Hashem quería hacer a Moisés un Dios. De hecho, Hashem quiso decir a Moisés que él sería que Faraón sería inferior a quién, a Moisés. Eso es lo que está tratando de decir, que Faraón sería inferior para Moisés y que Moisés se enseñorearía para Faraón. Ahora, Moisés será el amo del Faraón. Para eso Hashem le dio a Moisés un portavoz o un intérprete, cosas que hacen en las otras naciones cuando envían, mis amados hermanos, a alguien que va con un mensaje, pero también cuando esta persona no habla el idioma de aquella nación, le ponen un intérprete a aquel que va a llevar el mensaje. Ahora, la mayoría de las veces, cuando hay algunas reuniones internacionales, cada diplomático o representante de un país habla en su propio idioma y es traducido por un intérprete, excepto los diplomáticos de países muy pequeños, y ellos suelen hablar idiomas de los grandes países y de los grandes imperios, mis amados hermanos. Así, conforme a esta regla, Moisés o Moshe, algunos ya prohibieron decir Moisés. Eso es totalmente equivocado. Que usted le quiera decir Moshe a nuestro rabino, no debe quitarle a nadie que le diga Moisés. Ahora, representantes de los hebreos, un pueblo muy pequeño de esclavos que incluso estaban sin ningún país, les habla al faraón en egipcio o lengua egipcia,
Sin embargo, Moisés salió de Egipto a la edad temprana de 40 años. Ahora tenía 80 años de edad cuando él vuelve de Madián, de la casa de Yeter o Yitro o Rehuel. Y desde que salió de Egipto y no hablaba este idioma, y le dijo a Hashem, vamos a ver la verdadera interpretación, y le dijo a Hashem que no hablaba tan bien el idioma Egipto. Como él sale a la edad de 40 años, según lo que dicen muchos sabios de la casa de Judá, él sale a la edad de 40 años cuando mata al egipcio y dura 40 años en Madián. Entonces, cuando él debía ir ante Faraón, se le iba a hacer un poco difícil hablar el idioma de los egipcios. Por eso el padre prepara un plan de estrategia y le pone a Aarón como portavoz de que lo que iba a decir Moisés a través de, o sea, a través de lo que Yuhebahei le había dicho a Moisés, Moisés tenía que transmitírselo a Aarón y Aarón hablar en las lenguas de los egipcios para que Faraón pudiese entender el mensaje que se les estaba enviando. Como Faraón no conocía a Yahweh, por eso, como expliqué hace un momento, fue de suma importancia para el faraón preguntarle a los sabios de su pueblo si conocían a Yahweh, y ellos le dijeron que no. Entonces es ahí donde mandan a ver el libro de los dioses, y había más de 100 nombres, dicen por ahí. Eso también está en el Midrash. Entonces es ahí que no lo reconoce. Entonces, para lo que lo reconociera Faraón a Yuhebahei, tenía que él mostrarle su gloria. Y vinieron grandes consecuencias. ¿Por qué? Por la dureza de Faraón, la cual tenía él, que no quería dejar en libertad a nuestro pueblo por el consejo que le había dado Balán. Porque los dos consejeros principales que tenía, según lo que dice el Midrash y el libro de Yacer, que tenía Faraón, era Yeter o Yitro o Rehuel y el querido Yoj o Jog. Por eso es que dice que cuando se le cuenta la historia al faraón del pueblo de Israel y dice que escuchó Jog y él se niega a dar consejo, no para bien ni tampoco para mal, es por eso que después le vienen las plagas a él. Y él en su conversación de aflicción le dijo al Creador, de oídos te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. O sea, veía la gloria del Abacados. Y en el Sefer de Yobel, dice que cuando le vino la aflicción a Job, estaba siendo libertado el pueblo de Israel. O sea, permitió el Padre que Job fuera azotado por lo que hizo también con el pueblo de Israel, pero también él mostró su teshuva, su arrepentimiento y el convertimiento que él tuvo cuando escuchó el mensaje que dio Yitro al faraón, pero también ahí necesitaba demostrar, amados hermanos, el convertimiento que él tendría y el amor hacia el creador del universo. Entonces, cuando estaba siendo zarandeado, el pueblo de Israel estaba siendo libertado. ¿Coincidencia, amados hermanos? No, nada es coincidencia en las escrituras. En el libro de Shemot, capítulo 6, verso 30, y Moisés respondió delante de Yahweh, he aquí que yo soy torpe de labios, ¿cómo pues podré ir al faraón? Lo que le estaba diciendo es que él se le hacía un poquito complicado ya hablar en las lenguas, según lo que dicen muchos midrash, en la lengua egipcia. Por eso es que le ponen a Aarón para que traduciera lo que le estaba diciendo Moisés. Con esto terminamos, amados hermanos. Algunos eruditos dicen el tartamudeo en lugar de hablar normalmente, pero Hashem le dijo, no te preocupes, solo eres el representante de un pueblo pequeño, sino que representas al grande Hashem, al todopoderoso del universo. Te voy a enviar un portavoz, será tu propio hermano Aarón. Moshe, por lo tanto, decidió hablar en hebreo al faraón y ser traducido por su hermano Aarón. Esto es grandioso de nuestro Padre eterno, que nosotros seamos delegados de parte de él y él mismo se engrandezca sobre las ciudades y sobre las naciones. A falta, mis amados hermanos, de muchas veces nosotros hablar en diferentes idiomas, y es ahí donde el Rúa nos pone a personas para que nosotros podamos hablar.
Ahora, ya yo respeto las lenguas que se hablan en estos tiempos, pero debemos de saber que nosotros somos guiados por el Ruach HaKodesh para ser portadores de una verdad y hablar a los pueblos y a las naciones como lo fue Moisés. Que el Eterno me les bendiga, mis amados hermanos. Shalom y bendiciones con cada uno de ustedes. Sépanme perdonar cualquier inconveniente que hubo en la transmisión y también en lo que la computadora se me paralizó y también se me cayó el internet. Que el Eterno me les bendiga. Shabbat Shalom, familia querida. Un abrazo fuerte a la distancia. Gracias le damos al Eterno, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Pastor Luis.